RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno amigos, estamos ya de vuelta en el tercer bloque del programa y como les comentamos estamos ya con Eduardo Herrera. Eduardo es el director de Cuscacha, esta iniciativa que viene pisándole los callos a todos los corruptos que intentan llegar al país. Hay muchas personas que lo consideran una especie de superhéroe porque se está lanzando de cabeza contra la corrupción, algo que muchos quisieran hacer. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ahí está, ya estamos conectados. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo van las cosas? Estamos a 4 días de las elecciones. Ustedes han venido haciendo un trabajo espectacular en todas las regiones del Perú. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo van los corruptógonos? ¿Y cómo van las cosas? ¿Cuál es la región que va a tener más problemas sí o sí? ¿O hay esperanza en alguna? Bueno, hemos encontrado algunas particularidades en regiones. Por lo pronto, te puedo decir, La Libertad, Cajamarca, Ica, son regiones que tienen el 100% de las candidaturas con algún tipo de cuestionamiento. El promedio en la nacional estamos entre el 80 y el 90% de candidaturas cuestionadas. Hay que recordar que nosotros miramos los cuestionamientos no solo por la corrupción, sino también desde el cambio de las camisetas, que es un tema no menor, hasta, por supuesto, casos de corrupción, violencia familiar, en fin, todo lo que involucra en los casos penales. Todas nuestras investigaciones se basan en 19 bases de datos, que son las que hemos reunido en la página web cuscacha.com, y en la población se puede llevar una visión casi total de lo que es su candidato como persona, ¿no? Antecedentes en redes sociales, qué partidos estuvo, a quiénes aportó, infracciones de tránsito, investigaciones penales, etcétera, etcétera. O sea, completísimo, ya la tarea está hecha, falta que los ciudadanos se metan y la revisen, ¿no? Entonces, nos dices que Cajamarca, La Libertad e Ica, justo hablábamos con Duval Jacinto, dirigente gremial desde Trujillo, nos decía que el 50% de las personas de La Libertad no tenía ninguna esperanza en quién salga. Bueno, ya sabemos, hay 100% de candidatos observados. ¿Cómo van las regiones del sur? ¿Hay alguna particularidad? Porque definitivamente, como dices tú, hay cosas que son el cambio de la camiseta que ha pasado por 5 o 10 partidos distintos. Hay que preocuparse. Hay tendencias de comportamiento, pero hay cosas que son delitos gravísimos que personas deberían estar presas. ¿Cómo sopesan, cómo compensan y qué les espera, no sé, por ejemplo, a los amigos arequipeños o de Puno? A ver, bueno, en Arequipa nosotros empezamos la campaña ahí, y en Arequipa empieza todo el patrón que luego descubrimos con mucha tristeza, ¿no? Los candidatos que tienen más cuestionamientos son los candidatos que son más populares. Y en el caso de Arequipa, eso es la confirmación. El caso de Roel Sánchez, que tiene 14 investigaciones, nosotros dijimos en un principio que eran 15, y el señor me creyó, por eso me ha denunciado, porque está ofendido, y piensa que ponerle una menos lo hace inocente. Y en el segundo caso es el señor Ismoes, ¿no? Que también tiene investigaciones pues por lavado, estafa, protección ilícita, le debe al Estado como 70.000 soles, y en el segundo caso del señor Roel Sánchez tiene algunas investigaciones por corrupción. Ellos dos son los que son favoritos y posiblemente que pasen a segunda vuelta. Entonces, de esa perspectiva no hay mucha esperanza en Arequipa. Clarísimo, clarísimo. O sea, van a estar, o sea, entre Guatemala y Guatepeor. O sea, si efectivamente son los dos. Pero ¿en qué otra región has visto esta tendencia? O sea, ¿y a qué se podría deber, no? O sea, de repente a que tienen sobreexposición en medios y la gente dice, bueno, total, si está en la televisión y está denunciado, da lo mismo. ¿Por qué los peruanos terminamos en estas siempre? Ahora tenemos 4 días para cambiar nuestro voto o reflexionar sobre él. ¿Qué otras regiones ha pasado esto? ¿Cómo ves cómo puedes afirmar esta tendencia? Bueno, ha pasado también en Junín, ha pasado en La Libertad, ha pasado en Ica, en general en las regiones donde, hemos ido, la tendencia es la misma. En Lima está pasando lo mismo. Entonces,
¿Qué sucede? Lo que estamos viendo es que la política se ha convertido en un concurso de popularidad y el descrédito es tan grande y la falta de confianza es tan grande de parte de la población que dicen, bueno, si todos son así, y ahí generalizan, creo yo equivocadamente, dicen, pues todos son así, entonces votemos por el corrupto más conocido, porque hace el mejor propaganda, y ahí es donde nos tiramos abajo el sistema. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que tenemos que darle esperanza al país, confianza al país, y eso es lo que nosotros estamos empeñados en generar, una nueva forma que cambie el ciclo de la política, que determine pues que las personas nos estamos atreviendo a realizar ciertos actos que nos pueden venir con inseguridades, porque amenazas y apretones, como se dice, se dan. El asunto es que la gente sepa que hay alguien que se está ocupando de esto, y eso somos nosotros, ¿no? Lo que estamos tratando de luchar desde abajo, yendo a 12 regiones y haciendo lo que se puede. No, efectivamente queda claro. Y sí, muchas personas dirán, bueno, pero ya, ¿qué hacemos? ¿No? Que si esto es sobre los que tengo que elegir y no me queda otra, elegiré al de acá, al de allá. Cada quien es libre de tomar su decisión y el voto es secreto. Pero para eso hay que tener información. Pero, a ver, si yo soy uno de esos ciudadanos que dice, bueno, ya, ninguno me convence y tengo que ir a votar y no voy a votar en blanco o voy a votar en blanco y me da lo mismo quién salga, cosa que es falso porque nunca nos da lo mismo, siempre afecta a nuestros bolsillos. ¿Qué puede hacer esa persona que está harta de la política a través de Cuscacha y los proyectos que tienen ustedes? Cuéntanos un poco más adelante, porque ya vamos a ver, como dices tú, de repente los dos más prontuariados llegan al gobierno regional de La Libertad o al de Arequipa y dice, bueno, ninguno era mi candidato, ¿qué puedo hacer yo de ahora en adelante para que esto no vuelva a suceder? Precisamente lo que vamos a hacer nosotros es realizar acciones para que la población empiece a tener confianza y esperanza. ¿Y de qué cómo hacemos eso? Vamos a constituirnos en una Procuraduría Ciudadana, un órgano que defienda al ciudadano de verdad, cuando el Estado no puede y no quiere hacerlo, porque en muchos casos el Estado no tiene las herramientas, o en otros casos no quiere hacerlo por problemas políticos, como los que estamos viviendo. Entonces, lo que estamos haciendo en una primera etapa, de a partir de octubre, que terminan las elecciones, es decir, ok, hay candidatos que van a ganar, que es indefectible, que son con antecedentes. Entonces, cuando estos candidatos se posesionen como autoridades, es en el momento que tenemos que estar persiguiéndolos, fiscalizándolos, molestándolos, respirándolos en la nuca para que sepan que hay alguien en nombre de la población y la ciudadanía que los está vigilando. ¿Y qué vamos a hacer? Dos cosas concretamente. Una, empoderar a los ciudadanos para que dejen de ser invisibles, porque muchos ciudadanos investigan esto y caen en el saco roto, en la desesperanza, porque simplemente nadie les da pelota y nadie los escucha. Y entonces lo que vamos a es capacitar para que empiecen a investigar con técnicas de tecnología. Y lo segundo es investigar nosotros con este insumo y los nuestros propios a esas autoridades para empezar a generar casos que determinen que empiecen a rotarse en el sistema de justicia, en las redes, en la prensa, de manera tal que la autoridad sepa que alguien nos está mirando en nombre de la población. Y efectivamente, o sea, es muy importante y me parece importantísimo este proyecto de la Procuraduría Ciudadana que están planteando y que va a involucrar al ciudadano común. O sea, como dices tú, les van a dar ustedes un espacio a todas esas personas que creo que somos todos los peruanos, los que nos ven y nos escuchan, que estamos hartos de que los políticos nos metan la mano al bolsillo y no hagan las cosas que tienen que hacer, porque al final son nuestros empleados, son empleados públicos y viven de nuestro sueldo. Y sí, muchas veces hemos dicho, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano si es que veo que acá hay corrupción, si es que veo que acá no están terminando la obra? Entonces, ¿cómo va a funcionar un poco más de detalle de repente para ir llamando a la gente que está cansada de todo esto y quiere generar un cambio, aportarle algo, devolverle algo al país? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a aglutinar los grupos en los distintos sectores del país. Y que ellos empiecen a manifestar la intención de querer colaborar con nosotros. O sea, de investigar y pasar del luchador solo, individual, aislado, a un luchador que tenga un amparo de una institución, y para eso está Cuscacha. Queremos empezar a generar
especie de sucursales en los distintos lugares del país para que sean nuestros ojos y oídos, y en general los ojos y oídos del país, porque yo creo que la población peruana está en el convencimiento de que esto tiene que cambiar, pero no saben cómo organizarse. Entonces lo que invitamos a la población, a la ciudadanía, es a tomar contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya lo están haciendo muchas personas para decir, oye, yo quiero capacitarme. Les vamos a generar una capacitación con certificación en donde una persona de nuestro equipo les va a decir cómo investigar. Y en base a eso vamos a recibir las denuncias de nuestros aliados, de estos aliados que son antenas a nivel nacional, y después empezar a, con ese insumo, ahondar la investigación de una manera un poco más exhaustiva y profesional, y si vemos un caso, lo metemos. Y esa es un poco la idea que estamos labrando. No, clarísimo, pero y además efectivamente la corrupción desgraciadamente es un cáncer generalizado que se está carcomiendo y destruyendo el futuro de nuestros hijos en el país. Pero no solamente es el gobernador regional y el presidente, los ministros o los congresistas. La corrupción está en todos lados y eso es la peor desgracia. También se va a poder hacer esto con el alcalde, con los funcionarios, con los regidores, con los fiscalizadores municipales, porque esa es la corrupción que más nos cuesta, la que es día a día, termina siendo mucho más costosa para los peruanos. Sí, fíjate, en las encuestas, la reciente encuesta de Proética ha dicho que las personas sienten la corrupción en la economía familiar. ¿Cómo es eso? O sea, en realidad es una derivada de decir, oye, el pollo está subiendo porque la corrupción existe. En cierta manera sí, porque si hubiese carreteras, definitivamente el costo del pollo sería menor. Si hubiese carreteras o puentes o vías de comunicación, el emprendedor pudiera exportar sus productos fuera del país. Pero un proveedor de Huancavelica, un emprendedor de Huancavelica, de Junín, de Pasco, no llega con facilidad. Entonces, ¿por qué? Porque la corrupción mata las oportunidades. Segundo, cuando una persona quiere atenderse en un sistema de salud, tiene que pagar un sistema privado porque el hospital no se ha completado por la corrupción. Entonces, la corrupción nos toca por todos lados y el país la vive. Eso es lo que está queriendo decir las encuestas. Y entonces tenemos que ponernos en el lugar de esas personas que todo el día viajan en un bus y que ven que el inspector coimea al chofer de la combi, o que ven que el fiscalizador va al puesto de mercado y ya tiene un cupo de parte de los comerciantes y encarece el costo. Entonces ahí la corrupción nos toca en la cara y nos revienta y dicen, todo está contaminado. Y si nosotros pensamos que todo está contaminado, perdemos las esperanzas. Entonces, en esa oportunidad de perder esperanzas es donde nosotros estamos trabajando para decirle al país que no está solo, que existimos gente que queremos luchar por este problema nacional y tratar de aminorarlo hasta que sea muy difícil cometer la corrupción. No, y efectivamente, y es un esfuerzo necesario, urgente, y que ojalá cuente con el apoyo de todos los ciudadanos, los que puedan apoyar con la investigación, los que quieran aportar también para que las iniciativas sigan adelante, porque efectivamente, como lo dices tú, la corrupción nos cuesta, y si ese fiscalizador le cobra un cupo a la señora de que tiene el puesto del mercado, esa casera lo que va a hacer es poner ese sobrecosto en el pollo que nos vende a nosotros. Si el peaje está muy alto o hicieron una mala obra y se amarraron con las empresas, como lo hemos visto con Odebrecht y los peajes de Lima, y ese peaje está más caro y ese exceso, eso al final lo terminamos pagando nosotros los ciudadanos de a pie, los empresarios peruanos, ya sea cuando consumimos para nuestra canasta básica familiar o para cuando compramos los insumos que necesitamos para transformar y generar nuestros propios productos o continuar con una cadena de comercialización. Nos queda poco tiempo, Eduardo. Me gustaría, para cerrar, ¿qué mensaje o qué cosas son para ti las más graves, ya que todas las personas que nos escuchan seguro ya están entrando a cuscachay.com, ahí van a encontrar la información? ¿Cuáles son, de todos los corruptógonos, los que más deberíamos tener cuidado? Yo creo los que están señalados en rojo, para ser gráfico, que son los corruptógonos de corrupción, de violencia familiar, de violencia sexual y de omisión de asistencia alimentaria, o sea, de los alimentos, de los candidatos que no prestan alimentos. Yo creo que esos cuatro muestran la personalidad del candidato, y en eso tenemos que empezar a fijarnos. Los candidatos no son
ángeles, no son personas creadas por dibujos animados, son personas humanas y hay que analizarlas en toda su dimensión y hay que mirar ese tipo de cosas. Un padre o una madre que es incapaz o que rehúye a darle alimento a sus hijos no va a poder cumplir con la población. Una persona que abusa de su familia o que le pega a su esposa o viceversa o a sus hijos no va a ser una autoridad equilibrada y consciente, simplemente va a ser un patán o un autoritario. Entonces fíjense en estas cosas que son muy sensibles y que pintan de cuerpo entero a los candidatos que hoy día, ojo, hoy día los candidatos no tienen ningún poder, por eso nos van a prometer todo. Y después cuando suban al sillón del poder, ahí es donde se van a olvidar de nosotros y ahí estaremos controlando. No, en verdad, Eduardo, muchísimas gracias y efectivamente, secundo todo lo que dices. Hay que informarnos, ahí está, cuscachay.com para que encuentren la información, no es tan complejo, hay una pestaña que dice fichados, entran a la región, entran al candidato, los pueden buscar por partido, ahí está la información, no hay excusa para votar mal. Puede ser que nuestro candidato no salga, pero por lo menos durmamos con una conciencia tranquila de que nosotros sí nos hemos tomado el tiempo para elegir. Y ese trabajo lo está haciendo Cuscachay para nosotros. O sea que ahí está, aprovechémoslo porque ha quedado claro. La corrupción nos roba, nos mete la mano al bolsillo y nos resta oportunidades de desarrollo. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahí está perfecto el libro también de La corrupción roba de Eduardo. También lo vamos a conversar ya después, cuando, por supuesto, tenemos que ver qué pase con la segunda vuelta, quiénes salieron elegidos y cómo se viene la segunda vuelta de los gobiernos regionales después de este domingo que esperamos no sea fatídico y abra una pequeña luz en el túnel de que el Perú sí puede cambiar. El compromiso está. Falta que los peruanos también vayan a votar con conciencia, habiendo estudiado por lo menos, y claramente si están los corruptos unos rojos, no vayan a votar por esas personas. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros y te comprometemos a conversar para ver cómo vendría la segunda vuelta de las elecciones regionales. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario